está Dios cuando todo duele? ¿Por qué, si Él es todopoderoso, permite que un niño muera? ¿Por qué guarda silencio ante la guerra, la traición, el cáncer, la injusticia? ¿Dónde estaba cuando tú llorabas sin consuelo? No se trata de una pregunta infiel. Se trata de un clamor del corazón. Se trata de una pregunta que surge del alma, y es que es natural clamar a Dios en medio del dolor. De hecho, en el Salmo 22, el salmista exclama: Dios mío, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me es un desconocido mi lamento? Mi Dios, mi salvación, lejos de mi oído. La respuesta del Señor llega en el versículo 26, y alabaré tu nombre para siempre. Mi alabanza te alcanzará hasta el fin de los días. De generación en generación, mostraré y cantaré tu verdad. Cuando leemos este salmo, vemos que el salmista pasa por momentos de desesperación, de incredulidad. Le parece que Dios no escucha, que Dios no se importa. Y entonces David grita: Dios mío, ¿por qué me has desechado? Sin embargo, el salmo termina con un eco de alabanza. En medio del clamor, hay y yo alabaré tu nombre para siempre. Mi alabanza te alcanzará hasta el fin de los días. Amén. Permítame hacer dos aclaraciones. La primera es que este estudio no pretende dar una respuesta fácil a una pregunta tan compleja. No busquemos respuestas simplistas. Lo que sí queremos es abrir las Escrituras para responder con profundidad bíblica. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? La formularemos a partir de 4 puntos claves de la revelación divina. Segunda aclaración: el sufrimiento no es un accidente bíblico. Desde el primer capítulo del Génesis, la creación se describe como buena en gran manera. El plan de Dios era perfecto. Génesis 1, 31. No hubo sufrimiento en el Edén. No hubo muerte, ni llanto, ni enfermedad. El plan de Dios era perfecto, sin dolor. Pero en Génesis 3, entra el pecado, y con él entra el sufrimiento. No porque Dios lo deseara, sino porque el ser humano eligió desobedecer. Y la consecuencia fue devastadora. Con dolor parirás los hijos, con el sudor de tu rostro comerás. Al final, polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 16, 19. Aquí aprendemos algo clave. En el sufrimiento no fue creado por Dios, pero sí fue permitido como consecuencia del pecado. La pregunta es: ¿cómo un Dios todopoderoso, bondadoso, permitiría tanta maldad? Para responderla, debemos recordar que Dios no es un tirano, un déspota, un señor feudal. Es un monarca, un rey, sí, pero también es padre, y un padre no adiestra a sus hijos para hacerlos autómatas obedientes, sino para hacerlos seres libres que elijan el bien. De otra manera, el amor dejaría de ser amor y se convertiría en servidumbre. En Mateo 10:32, Jesús declara: todo aquel que me confesaré delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Notemos, la decisión es del ser humano. Dios no obliga. El libre albedrío es un don de Dios. En ejercerlo es nuestra responsabilidad. Es justo, entonces, que Dios permita el mal sabiendo que el ser humano lo elige. No olvidemos que el mal existe, porque el ser humano decidió obrar mal. El pecado no es un accidente. El pecado es una rebelión, y la rebelión no puede ser eliminada por la fuerza, sino por la gracia. En sufrimiento no es castigo. La segunda observación: Dios no es indiferente al dolor. Muchos imaginan a Dios como lejano, frío, impasible, pero eso no es lo que revela la Escritura. El Dios de la Biblia sufre con nosotros. En Éxodo 3-7, cuando Israel estaba oprimido por Egipto, Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. Ninguna observación en solitario. En Dios escucha, Dios siente, en Dios actúa. En el libro de Isaías, al hablar del Mesías, se nos dice que sería varón de dolores, experimentado en quebranto. Dios no es ajeno al sufrimiento. En Cristo Dios mismo experimentó el dolor más cruel. Fue traicionado, humillado, golpeado, crucificado. Él sabe lo que es sufrir. En Lucas 15:10, Jesús nos cuenta la parábola de la oveja perdida. Al jalarla, el pastor no se queda pasivo, sino que toma en sus hombros la carga. El sufrimiento es un peso. A veces es un peso insoportable. Pero el pastor no la carga por ella, sino por amor. Ella no puede cargarse sola. El pastor lleva la carga por amor.
El pastor lleva la carga para liberarla. El pastor lleva la carga para curarla. El pastor lleva la carga para guiársela. El pastor lleva la carga para restaurarla. El pastor lleva la carga para celebrarla. El pastor lleva la carga por amor. El pastor lleva la carga por amor. Y esto me recuerda un versículo que dice: él mismo sufrió estando en el desierto, para que por las pruebas que padeciera, los demás probara y secara. La tercera observación: el sufrimiento tiene propósito en el plan divino. Un ejemplo bíblico es Job, un hombre justo que lo perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. ¿Por qué? Job nunca recibió una explicación lógica, pero el libro nos muestra una gran verdad hay, un propósito espiritual, mayor, que no siempre podemos ver. Romanos 8:28 nos recuerda a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye las pruebas, las pérdidas, el dolor, porque Dios puede tomar lo más oscuro y convertirlo en redención. En 2 Corintios 4:17, Pablo lo llama: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento, en las manos de Dios, es una herramienta para formar nuestro carácter eterno. Es justo entonces que Dios permita el mal, sabiendo que el ser humano lo elige. No olvidemos que el mal existe, porque el ser humano decidió obrar mal. El pecado no es un accidente. El pecado es una rebelión, y la rebelión no puede ser eliminada por la fuerza, sino por la gracia. El sufrimiento tiene propósito. En las pruebas, Dios está puliendo un carácter. En las pruebas, Dios está cultivando una virtud. En las pruebas, Dios está formando un fruto. En las pruebas, Dios está sembrando una semilla. En las pruebas, Dios está venciendo una batalla. En las pruebas, Dios está transformando una vida. En las pruebas, Dios está elevando un corazón. El sufrimiento no es un fin, es un medio. La cuarta observación es: el sufrimiento revela la gloria de Dios. En Juan 9, Jesús ve a un ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Y Jesús responde: ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Increíble. El sufrimiento no siempre es castigo. A veces es una plataforma para revelar la gloria de Dios. En cuando sufrimos y seguimos creyendo, el mundo ve una fe verdadera, una fe que no depende de las circunstancias, sino de una relación con el Creador. Es justo, entonces, que Dios permita el mal, sabiendo que el ser humano lo elige. No olvidemos que el mal existe, porque el ser humano decidió obrar mal. El pecado no es un accidente. El pecado es una rebelión, y la rebelión no puede ser eliminada por la fuerza, sino por la gracia. El sufrimiento no es un castigo. El sufrimiento es un proceso. El sufrimiento no es una condena. El sufrimiento es un propósito. El sufrimiento no es un final. El sufrimiento es un medio. El sufrimiento no es un misterio. El sufrimiento es una oportunidad. El sufrimiento revela la gloria de Dios. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El sufrimiento es temporal, pero la gloria que viene es eterna. Conclusión: en vista de todo lo anterior, podemos concluir que el dolor es un camino. El dolor es un camino que conduce a una meta, y la meta es la misma, ¿no? El conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios. El dolor es un camino, no un final. Si estás pasando por un sufrimiento, no te rindas. Tu dolor no es invisible. Tu historia no ha terminado. Y tu Dios, Él está contigo. No te lo tomes con Dios, no lo critiques. No lo desafíes, no lo abandones. En Él está tu esperanza. En Él está tu refugio. En Él está tu fortaleza. No temas. Dios tiene un propósito en tu dolor. Confía en Él, ama a Dios en medio del dolor. Oración en Padre Dios, te alabamos por tu palabra. Te alabamos por tu verdad. Te alabamos por tu gloria. Ayúdame a vivir mi dolor con tu propósito. Ayúdame a transformar mi dolor en tu oportunidad. Ayúdame a vencer mi dolor con tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús.